Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los honorables senadores y invitados que están presentes. Bueno, en relación con este proyecto, en términos generales, señalar que la Defensoría Penal Pública está de acuerdo también con que es imprescindible regular este problema de las filtraciones. A quienes más afecta la información que se filtra a la prensa antes de un juicio oral es normalmente a los imputados. Y muchas veces hay personas a las que se les trata como imputados en la prensa y que luego ni siquiera lo son, que son testigos e incluso pueden llegar a ser víctimas de otro delito a través de las filtraciones. Entonces, primera cosa, aclarar que esa es la postura en general. En segundo término, señalar que estimamos que efectivamente el mejor mecanismo en este caso para resolver este problema, por una parte, es regular tipos penales efectivos más específicos en relación con este tema, pero sin duda que es imprescindible establecer mecanismos de autocontrol de las instituciones. Y entendemos que el primer responsable de la información es el Ministerio Público y, en segundo término, las policías, que son quienes obtienen directamente la información y la configuran para efectos de una investigación penal. Luego, efectivamente, también puede haber filtración y responsabilidad en las filtraciones por parte de los otros intervinientes e incluso de terceros, tal como lo ha señalado Ignacio. En ese sentido, entendemos que la idea general del proyecto engloba correctamente esa circunstancia. ¿Cuáles son los principales problemas que la Defensoría observa en esta regulación? En primer término, pocas bases de antecedentes y datos en torno al diagnóstico. No tenemos información acerca de, efectivamente, por ejemplo, que los querellantes hayan producido una cantidad de filtraciones y, por tanto, sea necesario restringir su participación en el proceso penal. Para la Defensoría, paréntesis, ¿no? Para la Defensoría es favorable que se limite la participación de los querellantes en los procesos penales. Mientras menos querellantes haya, mejor va a ser para un imputado. Pero en este sentido tenemos que ser honestos intelectualmente y decir claramente que restringir la participación de los querellantes en un proceso penal puede no ser la solución a las filtraciones si no tenemos claridad de cuántos casos tenemos al respecto. Y no tenemos esa información. Quien podría informarnos aquello es el Ministerio Público, diciéndonos tenemos, por ejemplo, tantos casos de violación de secreto en el que hemos imputado a víctimas o querellantes. No tenemos esa información. Respecto de la defensa, que también podría ser quien filtra, ¿no? Tenemos defensores públicos, defensores privados, tampoco tenemos un dato acerca de aquello. ¿Por qué esto es relevante? Porque las restricciones que se están proponiendo a la información y los tipos penales parten de la base de que los responsables son principalmente la defensa y los querellantes, cuestión que además apunta en algunos de los aspectos a afectar derechos procesales. Tenemos que distinguir derechos procesales de abusos o de ilícitos, violaciones de secreto que incluso hoy día ya están tipificadas. Cuando se restringen derechos procesales, quienes somos afectados potenciales somos todos los ciudadanos. En ese sentido, entonces, ya más particularizando respecto a las observaciones, el principal problema que nosotros vemos en este proyecto es la carpeta paralela de antecedentes que no serían de interés para el tema penal. ¿Cuál es el problema de esto? El mayor problema que nosotros observamos es que quien define cuáles son los antecedentes que sí son de interés penal es el Ministerio Público sin ningún control. Entonces, además la norma propuesta establece la posibilidad de que en algún momento esos antecedentes cobren interés penal. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es generar carpetas que solo va a conocer el Ministerio Público con antecedentes que el Ministerio Público dice que no son de interés penal, pero que en algún momento puede decir que sí lo son, sin ningún control. ¿Por qué decimos que sin ningún control? Porque se hizo referencia, ¿no es cierto?, y la norma establece, el proyecto establece la posibilidad de controversia frente al juez de garantía, pero esa posibilidad de controversia es imposible que se dé si los intervinientes no conocen esa carpeta y no tienen ninguna posibilidad de acceder a esa carpeta. ¿Cómo va a haber controversia
si nosotros, por ejemplo, como defensores no conocemos el contenido? ¿Cómo vamos a saber si hay algún antecedente allí que le sirve a la defensa? ¿Cómo vamos a saber si hay algún antecedente allí que se obtuvo ilegalmente y que a partir de allí se obtuvo un antecedente que se pasa a la carpeta penal y se limpia su ilegalidad para utilizarla posteriormente en un juicio penal? No tenemos cómo controlar eso porque no tenemos acceso a esa carpeta. Y las víctimas tampoco, los querellantes tampoco. Ningún interviniente en el proceso penal podrá conocer esos antecedentes reservados que el único que sabe cuál es el contenido es el Ministerio Público. Entonces, genera un acopio de información ilimitada que carece de ningún control por ningún interviniente y ningún control jurisdiccional. Ese es el mayor problema de este proyecto. Estimamos que genera un riesgo altísimo de vulneración de garantías tanto para los antecedentes que están allí resguardados como en el ámbito penal, porque puede haber antecedentes allí que son favorables a la defensa del caso penal. Porque el fiscal está investigando y dice, este testigo yo lo cité a declarar y me dijo que no había visto al imputado en el sitio del suceso. No es interés, lo paso para acá. ¿Cómo voy a controlar yo como defensor que esa declaración pasó para acá? Si nunca la conocí y nunca la voy a conocer, por ejemplo. En fin, o sea, genera problemas para la defensa propiamente tal como potenciales ilegalidades, como decía, que se pueden limpiar. En segundo término, respecto de lo que nos señala el Ministerio Público como posibilidades de trazabilidad, eso no está en el proyecto de ley. No tenemos ninguna normativa en el proyecto de ley que creemos que sería interesante explorar para incorporar elementos de cuenta pública por parte de las policías y del Ministerio Público que entreguen información por eventuales filtraciones, más bien información a la ciudadanía acerca de cuántas investigaciones se han realizado por eventuales filtraciones, cuántas personas se han sancionado por aquello, sean funcionarios públicos o no. Dar cuenta también de las fórmulas que se utilizan por el Ministerio Público para llevar a cabo esa trazabilidad de los antecedentes y responsabilidades administrativas claras que se establezcan en la ley orgánica del Ministerio Público por vulnerar esa obligación. Eso no está contemplado en el proyecto y estimamos que sería muy relevante hacerlo. Luego, en relación a los tipos penales, para ser breve, sí también tenemos una observación en relación con la eventual amenaza a la libertad de expresión y de información y que tiene que ver con los verbos rectores de los tipos penales que se han propuesto en cada uno de ellos. Particularmente, en el artículo 226J que se propone, se sanciona al que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare. Creemos que a esos tres verbos rectores pueden hacer perfectamente posible castigar al periodista y no a aquel que filtra, al que entrega la información. Quizás el verbo rector inicial está correcto, ¿no? Dice el que de cualquier modo entregare información de cualquier naturaleza acerca. En cambio, incluir, informare, difundiere o divulgare pudiera estar sancionando a la prensa. Misma situación con el artículo 161C que se propone, en el que, en el inciso segundo, sanciona al que difundiere o divulgare indebidamente las piezas de la investigación penal. Y lo mismo ocurre con el 246 ter, que habla de los funcionarios públicos, Ministerio Público, Defensor Penal o cualquier otro funcionario que interviniendo, teniendo conocimiento de un proceso penal, entregare, informare, difundiere, etcétera. Bien, entonces, habría que especificar que lo que nos interesa sancionar no es al que publica una noticia, porque eso significaría que lo vamos a perseguir penalmente por hacerlo, sino a aquel que bajo la obligación de mantener reserva de la investigación la entrega y termina difundiéndose. Bien, esto tanto para funcionarios públicos como para terceros. En el aspecto de incluir a terceros, creo que las normas son correctas y que efectivamente abarcan todos los aspectos. Puede haber, sí, algunos
problemas de concurso con otras normas que están ya reguladas, por ejemplo, en la ley 20.000 sobre tráfico de droga, en que se sanciona la divulgación de información de testigos encubiertos o de policías encubiertos. Claro, allí hay un problema en que se estarían tomando ambas normas y habría que especificar mayormente a qué nos estamos refiriendo. En términos generales, su señoría, eso es lo que la Defensoría observa con preocupación, particularmente, y reitero, la carpeta paralela. Creemos que, por otro lado, no es útil a evitar las filtraciones. ¿En qué medida lo que hoy día hemos visto en la prensa? Lo que más interesa a la prensa es precisamente involucrar, por ejemplo, a personajes conocidos con determinados tipos penales, con determinados delitos. Si mediante una filtración de teléfono, por ejemplo, se obtiene información acerca de que mi colega Ignacio Castillo llamó para pedir una pizza, a lo mejor eso no tiene nada que ver con un delito y se va a guardar en la carpeta paralela. Pero a lo que le interesa a la prensa no es eso. Lo que le interesa a la prensa es lo que está en la carpeta penal. Y esa carpeta penal sigue siendo la misma. Entonces, este mecanismo que genera un altísimo riesgo para los derechos ciudadanos, no asegura que no haya filtraciones. Entonces, si uno analiza y pondera los bienes jurídicos en juego, esta creación de esta carpeta, que incluso es peor que lo que existía en el sistema inquisitivo con el sumario, ¿no?, que en algún momento se daba a conocer cuando se pasaba la etapa de plenario al imputado, hoy día esta carpeta no la vamos a conocer nunca. Y genera, no sé si todos recordamos, ¿no es cierto?, la historia de Hoover, el director del FBI, el primer director del FBI, que tenía antecedentes de todas las autoridades de la nación, que duró 50 años en el poder, porque cada vez que alguien lo quería sacar, él tenía una carpetita que sacar sobre investigaciones y temas no penales. Es un poder inmenso que no tiene ningún límite el que se le está otorgando en este caso al Ministerio Público. Y por eso hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Porque además, como digo, no hay ningún control paralelo. El sistema acusatorio descansa sobre los controles cruzados. La defensa es la parte más débil del sistema, no la más fuerte. Pero también tenemos a los querellantes y a las víctimas, que no tienen ningún acceso a esta información. Por lo tanto, creo que es allí donde hay que poner mayor atención. Muchas gracias.